Los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena de esta Asamblea Legislativa, proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación al artículo 27, así como la edición al artículo 27 bis y la creación de un anexo A de la iniciativa de proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 presentada por el jefe del Gobierno del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa, en los términos de Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servicios públicos, deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Los órganos del Distrito Federal Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se proponen percibir los servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal establezca las disposiciones del Estatuto de Gobierno. Los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberán ser proporcional a sus responsabilidades. Se considera remuneración o retribución a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal plantea en su artículo 42 el aprobar el presupuesto de egresos. Al aprobar el presupuesto de egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponde a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció en el empleo. Que los servidores públicos del Distrito Federal con cargos de mando superiores y medios, incluidos los legisladores y los magistrados y los mandos superiores de los órganos autónomos, se han venido beneficiando de remuneraciones no desglosadas ni autorizadas explícitamente en los decretos de presupuesto del Distrito Federal de los ejercicios fiscales 2015 y anteriores, lo cual es contrario a la ley y es también contrario a toda política de transparencia y austeridad. Que la iniciativa de proyecto de decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2016 no cumple con su artículo 27 ni en ningún otro en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en sus artículos 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso B y 127. Que en virtud de que la iniciativa de esta se está omitiendo fijar las remuneraciones establecidas en los numerales anteriores, o bien se omitió desglosarlas conforme lo ordena la legislación aplicable, se está en el riesgo de que dichas remuneraciones sean ilegales, o bien se deban entender que se darán por señaladas las que hubieran tenido fijadas en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo, con la circunstancia de que tampoco en los decretos de presupuesto de egresos del Distrito Federal de los ejercicios fiscales 2015 y de los años anteriores
se establecieron las remuneraciones como lo estableció la ley. Que es necesario en el decreto en comento cumpla con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, desglose las remuneraciones de los mandos superiores y medios de los órganos de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, así como los de los órganos autónomos por mandato de ley cumplan con los establecido en la Constitución. Proyecto de decreto. Primero, se modifica el artículo 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2016, modificándose el texto actual para quedar como sigue. Artículo 27. La Administración Pública del Distrito Federal, los órganos de gobierno y los órganos autónomos por ministerio de ley a realizar pagos por concepto de servicios personales deberán apegarse estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso B y 127 en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 142. En el caso de la Administración Pública del Distrito Federal, se apegarán además a lo que establezca la Ley de Presupuesto y su reglamento y los criterios que en materia de servicios personales establezca el jefe de gobierno por conducto de la oficialía, cubrirlos en los términos autorizados por la oficialía y la secretaría, en el caso de las entidades por acuerdo de sus órganos de gobierno, ajustándose a los lineamientos emitidos por la oficialía y observar como máximo en múltiplos de la unidad de cuenta de la Ciudad de México el siguiente tabulador que se presenta aquí y lo vamos a dejar por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer, pero pasamos al artículo 27 bis, donde queda estrictamente prohibido el pago de seguro de gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos menores o de cualquier similar con recursos aprobados de este presupuesto en beneficio de los servidores públicos, legisladores ante la Asamblea Legislativa, magistrados ante el Tribunal de Justicia y otros mandos superiores y medios de servicio de la Administración Pública, los poderes legislativos, judicial y los órganos autónomos del Distrito Federal. En el anexo A de este decreto se desglosan la retribución total anual de todos los puestos de servidores públicos con cargo de mandos superiores en la Administración Pública del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, detallándose el sueldo bruto, los bonos, recompensas, estímulos, aguinaldos, vacaciones, seguros individuales de retiro, riesgo, vida y otros, así como pago de comisiones, compensaciones y cualquier otra, exceptuándose los pagos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Para la reducción del anexo A, se solicitará de inmediato la información correspondiente al ciudadano jefe de gobierno del Distrito Federal y se procederá a incorporarse al presente decreto en forma señalada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada.